Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 277. Haciendo algo. Punto de vista en tercera persona. Momo se arrodilló sobre el cuerpo maltrecho de Tony, con las manos temblorosas mientras invocaba cada herramienta, pinza y parche médico que Sudon podía crear. Instrumentos metálicos, vendas y extrañas láminas de polímero se materializaban de sus brazos y hombros en una sucesión frenética, pero nada parecía importar. La hemorragia se negaba a cesar. Respiraba con dificultad, cada jadeo más agudo que el anterior, y su corazón latía con un ritmo ensordecedor que ahogaba casi todo a su alrededor. El mundo parecía desmoronarse. Explosiones retumbaban por todo el campamento en ruinas, y el suelo temblaba violentamente bajo sus rodillas. Columnas de humo se elevaban en densas y grasientas columnas que teñían el cielo de negro y rojo óxido. Rayos láser escarlata atravesaban la bruma como relámpagos, perforando el suelo y los árboles por igual. Un repentino chillido de fuego repulsor rasgó el caos. Momo se estremeció, protegiendo a Tony con su propio cuerpo mientras varios rayos de los centinelas Ultron que descendían se dirigían hacia ellos. En el último instante posible, un estruendoso crujido de hielo rasgó el aire. Todoroki se deslizó por el suelo cubierto de escombros, con una mano extendida, su aliento congelando el aire mientras una colosal pared de hielo brillante se elevaba frente a ellos. La barrera se extendió como una fortaleza congelada, atrapando el fuego láser y dispersándolo en una deslumbrante lluvia de luz azul. El vapor silbaba donde el calor se encontraba con el frío. Sobre el terreno destrozado, Iidas movía como un rayo, su don motor cobrando vida con un rugido ensordecedor de turbinas. Se agachó mientras sus propulsores de piernas brillaban al rojo vivo, impulsándolo a través del campo de batalla a una velocidad vertiginosa. Cada pocos segundos, giraba bruscamente para recoger aliados heridos o apartar a otros del radio de la explosión, su figura convertida en una estela azul entre el humo y el fuego. Baymax. Baymax, ¿dónde estás? La voz de Momo se quebró al gritar el nombre en el aire asfixiante. Su rostro estaba manchado de la sangre de Tony, sus manos resbaladizas y temblorosas. Su uniforme escolar se le pegaba al cuerpo, empapado de sudor y mugre. Dos figuras se plantaron a su alrededor formando un círculo protector. Mina Asido se detuvo bruscamente con una sonrisa salvaje, sus manos brillando con un rosa corrosivo mientras conjuraba enormes chorros de ácido. Con un movimiento similar al de un látigo, arrojó el líquido hirviente hacia el cielo, el aire silbando y crepitando cuando el chorro corrosivo impactó contra las estructuras metálicas de los centinelas. A su lado, Tsuyu Asui se lanzó hacia adelante con agilidad anfibia, su lengua azotando como un cable viviente. Atrapó la pierna de un robot que descendía, tirando de ella violentamente fuera de la formación antes de estrellarla contra un segundo centinela con un estruendo ensordecedor. Sus movimientos eran frenéticos pero precisos, los ojos muy abiertos con una energía desesperada. Cuando su mirada se posó en el cuerpo inmóvil de Tony, las lágrimas se acumularon y amenazaron con derramarse. En otro punto del campo de batalla, Denki Kaminari y Eijiro Kirishima luchaban como fuerzas de la naturaleza desatadas. Denki era un rayo amarillo neón, su cuerpo electrificado zigzagueando por la oscuridad del campo de batalla. Por donde pasaba, las chispas estallaban en ráfagas deslumbrantes, centinelas cayendo del cielo en una lluvia de metralla fundida. Kirishima, endurecido e inflexible, era un tanque viviente. Su cabello carmesí estaba empapado de sudor y sangre, pero sus ojos ardían con una determinación inquebrantable mientras cargaba de frente contra el fuego enemigo. Un cegador rayo de energía se dirigió hacia Kendo y Monoma. Kirishima saltó frente a ellos sin dudarlo, recibiendo de lleno el impacto del repulsor. Su piel endurecida se agrietó y se desprendió bajo la fuerza implacable, fragmentos de su carne, similar a una armadura, se dispersaron como astillas de vidrio. Monoma se abalanzó hacia adelante, presionando una mano contra la espalda de Kirishima, copiando instantáneamente su don. Endurecido hasta alcanzar una densidad casi diamantina, Monoma se preparó y aportó su fuerza, mientras Kirishima empujaba contra el rugiente rayo con un grito gutural.
Con una última oleada de poder, saltó hacia arriba, impactando contra el androide atacante y arrastrándolo hacia abajo en una explosión de fuego. La explosión lo envolvió por completo, solo para que, momentos después, emergiera de las llamas, ileso, con los ojos llameantes. No muy lejos, Bakugo se había estrellado contra el suelo con un gruñido áspero, mientras el humo se elevaba de su cuerpo maltrecho. Había salido disparado por todo el campo de batalla, pero se negaba a quedarse en el suelo. Al mirar su muñeca, exhaló aliviado al ver que los brazaletes reforzados seguían intactos. Lenta y deliberadamente, se puso de pie. Sus guanteletes silbaron y chispearon al reactivarse, desplegando placas y fibras negras con un chasquido metálico. Con un estruendo ensordecedor, un elegante traje de combate negro y naranja neón se materializó alrededor de su cuerpo, pieza a pieza, hasta que quedó completamente cubierto con la misma armadura avanzada que Tony había diseñado personalmente para él. Apretó los dedos enguantados en un puño cerrado, y los servomotores zumbaron en respuesta. Por un instante, sus ojos carmesí se suavizaron. Los cerró, susurrando entre dientes, con una voz que era una mezcla cruda de furia y miedo. Más te vale no morirte, cabrón, o te mataré yo mismo. Un chirrido metálico resonó cuando unas alas cibernéticas brotaron de la espalda de Bakugo, brillando con un intenso color naranja. Se encendieron con un zumbido resonante, y la energía que las recorría era tan brillante que tiñó el humo de tonos ardientes. Chisporroteos de energía explosiva surgieron entre sus palmas antes de detonar en una explosión atronadora. La onda expansiva aniquiló al escuadrón de centinelas más cercano, y el destello resultante trazó una estela naranja llameante en la sofocante oscuridad mientras Bakugo se lanzaba al cielo como un misil viviente. Al otro lado del campo de batalla, Midoriya se agachaba, su cuerpo temblaba pero sus ojos brillaban con un intenso resplandor esmeralda. Su puño ensangrentado se envolvía en retorcidas hebras de látigo negro, que se apretaban cada vez más hasta que no solo protegían sus nudillos, sino que reforzaban todo su brazo. Los cordones oscuros comenzaron a extenderse, entrelazándose por su torso y piernas como fibras musculares vivas. No solo lo protegían de la tensión del One for All, sino que se convertían en una extensión de él, formando el contorno irregular de un traje de combate negro con tenues líneas de energía verde. Tony, murmuró Midoriya, con la voz quebrándose mientras se estabilizaba como un corredor en la línea de salida. Un temblor de dolor cruzó su rostro, pero forzó una pequeña sonrisa decidida. Lágrimas color esmeralda brotaron y cayeron, brillando bajo la tenue luz verde. Todo estará bien y tiene que estarlo. La tierra misma pareció estremecerse cuando él despegó. Una onda expansiva atronadora arrasó la calle destrozada, haciendo estallar trozos de hormigón. En un instante, Midoriya se convirtió en un rayo de luz negra y verde, atravesando el campo de batalla a una velocidad imparable. Un cometa viviente que se precipitaba directamente al corazón del caos. Una sombra repentina cubrió a Momo, ocultando el caos ardiente que la rodeaba. Alzó su rostro surcado de lágrimas, parpadeando ante el humo que se extendía, hasta que la amplia silueta blanca de Baymax emergió entre la bruma. El suave resplandor de sus sensores ópticos atravesó la oscuridad como un faro tenue. Sintió un nudo en la garganta. Por favor y sálvalo, y suplicó, con la voz quebrándose mientras gruesas gotas de lágrimas rodaban por sus mejillas y salpicaban el pecho ensangrentado de Tony. Apretó las manos alrededor de su cabeza como si sujetarlo pudiera impedir que su alma se desvaneciera. Tienes 1.000.000 de procedimientos médicos programados dentro de ti, ¿verdad? Seguro que tienes algo, lo que sea, para ayudarlo, ¿no? Así que por favor y sálvalo. Su súplica desesperada resonó entre el estruendo ensordecedor de explosiones lejanas y el silbido eléctrico de los rayos repulsores, pero parecía insignificante en el campo de batalla abierto. El suelo temblaba bajo sus pies, y cada onda expansiva amenazaba con destrozar la poca esperanza a la que aún se aferraba. Sus siguientes palabras salieron como un susurro tembloroso, apenas audible incluso para ella misma. Por favor, no puedo perderlo. Los ojos negros y vidriosos de Baymax se iluminaron con un suave resplandor azul cerúleo cuando una luz escrutadora emanó de su cuerpo. Un rayo azul pálido recorrió el cuerpo inmóvil de Tony, parpadeando con suaves pulsaciones hasta concentrarse en su pecho. La luz se posó sobre su corazón, que yacía inmóvil, como una herida abierta. Tras una larga y clínica pausa, Baymax habló con su habitual tono tranquilo y pausado. Lo siento. Parece que no hay nada que pueda hacer por él. Las palabras golpearon como una cuchilla.
No, y la voz de Momo se quebró bajo el peso de la desesperación. Sintió un nudo en el estómago. La suave disculpa de Baymax resonaba cruelmente en sus oídos. Su visión se nubló mientras más lágrimas brotaban y corrían, manchando su rostro. Apenas había comenzado a estar con él, a soñar con un futuro juntos, y ahora ese frágil sueño se desvanecía, se lo arrebataban antes de que pudiera florecer. Sus manos temblorosas acunaron su cabeza con una ternura conmovedora. «Allí tiene que haber algo», susurró, con la voz quebrándose en fragmentos crudos. «No sé qué haría sin ti y no me malinterpretes», interrumpió Baymax, y su voz rompió la espiral de pánico que amenazaba con consumirla. Momo parpadeó, sus ojos llorosos se clavaron en él. ¿Qué? Carraspeó, la palabra casi perdida en el estruendoso caos que los rodeaba. Cuando dije que no parecía haber nada que pudiera hacer por él, aclaró Baymax, sin cambiar su tono, no lo dije con una connotación negativa. ¿Qué? Momo se quedó paralizada, intentando procesar las palabras. Instintivamente apretó el agarre sobre Tonji. Quise decir que no hay nada que pueda hacer, continuó Baymax, con una voz tranquila que servía de ancla en medio del ruido, porque sencillamente no hay necesidad de que yo intervenga. La confusión se reflejó en el rostro bañado en lágrimas de Momo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué está pasando? ¿Estás diciendo que Tonji va a estar bien? Su voz tembló, pero un destello de esperanza desesperada se encendió en su pecho. Baymax proyectó una radiografía holográfica sobre el pecho de Tonji, revelando un tenue resplandor donde debería estar su corazón. Dentro de la imagen translúcida, miles de diminutas partículas de luz plateada giraban y pulsaban en delicados patrones. Según mis escaneos, explicó Baymax, el corazón de Tonji está lleno de nanobots microscópicos que están reconstruyendo activamente el tejido dañado. La reparación celular ya está en marcha. Momo jadeó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el asombro. ¿Nanobots? Pero, ¿por qué habría nanobots dentro de su corazón? Cada palabra que pronunciaba infundía una esperanza aún mayor en su voz. Un suave tintineo resonó en el cuerpo de Tonji, seguido de la familiar y serena voz de Friday. Yo responderé, dijo Laia con un tono de silenciosa reverencia. Tonji previó que algún día su corazón podría ser blanco de un ataque. Creía que siempre existía la posibilidad de que la metralla o algo peor lo perforara. Para prepararse para tal eventualidad, se inyectó una pequeña colonia de nanobots autorreplicantes en el corazón y la mantuvo allí a salvo. Inicialmente, descarté la idea como una de sus contingencias más y paranoicas. Sin embargo, parece que su previsión superó con creces mis propios cálculos. En verdad, es un hombre excepcional, alguien que sueña con el futuro incluso mientras lucha en el presente. El alivio inundó a Momo como una ola gigante. Sus labios temblaron formando una frágil sonrisa mientras nuevas lágrimas corrían por sus mejillas. Esta vez, lágrimas de alegría. Sí, gracias a Dios, susurró con voz temblorosa. Va a estar bien. Pero la voz de Friday se endureció, disipando la frágil esperanza. No celebren todavía. Esto es solo una medida de seguridad temporal. Las reservas de energía de los nanobots son finitas. Cuando se agoten, el corazón de Tonji también se apagará. Es demasiado pronto para regocijarse. La frágil esperanza de Momo flaqueó, pero se aferró a ella con todas sus fuerzas. Tonji estaba vivo por ahora y eso era suficiente. Ubicación. Tártaro, prisión de máxima seguridad para criminales delincuentes al otro lado del océano del caos, se gestaba una tormenta de otro tipo. Los muros de hierro del Tártaro se alzaban como titanes, su superficie negra como la obsidiana brillaba bajo la fría luz de la luna. Sin previo aviso, una ondulación de energía púrpura se abrió paso en el aire sobre el patio de la prisión. Un portal circular se expandió con un zumbido bajo y resonante, distorsionando el mundo a su alrededor como un espejismo. Desde su centro emergió una figura solitaria. Saiki emergió sin hacer ruido, levitando sin esfuerzo como si la gravedad no tuviera poder sobre él. Su cabello brillaba levemente a la luz de la luna mientras flotaba a pocos metros del suelo, con una expresión indescifrable. El portal tras él parpadeó una vez y luego se cerró de golpe con un chasquido hueco, dejando solo silencio a su paso. Su silueta brilló brevemente antes de desvanecerse por completo, su cuerpo se volvió totalmente invisible. Solo una leve ondulación en el aire delató su presencia. Creo que el jefe ya ha disfrutado bastante de sus vacaciones, murmuró Saiki con voz baja, pero teñida de una sutil diversión. Es hora de que vuelva al trabajo. Capítulo 278.
La habitación blanca. Punto de vista de Tony Stark. Lo primero que vi al abrir los ojos fue blanco. No un blanco cualquiera, sino una extensión infinita y asfixiante, pura y vacía, que se extendía infinitamente en todas direcciones sin el menor rastro de sombra o borde. Normalmente, me habría quedado quieto, habría respirado hondo y habría intentado evaluar la situación con cierta serenidad. Pero justo en ese momento, algo se quebró dentro de mí. Una compulsión, un instinto, lo que fuera, me impulsó hacia adelante. Ni siquiera lo pensé. Simplemente empecé a caminar. Mis manos se deslizaron en mis bolsillos casi por reflejo, un pequeño intento de normalidad en una situación que distaba mucho de ser normal. Mis pasos no hacían ruido, y cuanto más caminaba, más surrealista me parecía todo. Mis pensamientos eran un completo caos, un enredo de confusión e incredulidad. Para empezar, no esperaba que me apuñalaran el corazón hoy. Eso fue y sí, definitivamente una experiencia nueva. Una que no me gusta. Una que realmente preferiría no repetir. Bajé la mirada hacia mi pecho por una curiosidad morbosa, preparándome para lo que vería. Al no encontrar un enorme agujero donde debería haber estado mi corazón, exhalé con un tembloroso alivio. No es que sepa cuál habría sido mi reacción si la hubiera habido: gritar, desmayarme, vomitar. Pero al menos me libré de ese horror en particular. Aún así, podía sentirlo. El dolor fantasma persistía como un eco que no podía borrar de mi cabeza. Una sensación de ardor en el pecho que hacía que la acidez estomacal pareciera un día de spa. Imagina la acidez estomacal teniendo sexo salvaje con un corte de papel, y luego multiplicando el dolor 1.000.000 de veces. Eso era lo que sentía. Y la sensación de la sangre subiendo por mi garganta, amenazando con asfixiarme, y sí, tampoco es algo que quiera hacer antes de morir. Por suerte, había hecho algunos preparativos. No se pasan años siendo Tony Stark sin tener en cuenta la afición favorita del universo: fastidiarte. Sobre todo después de ver en qué se habían convertido todas las demás versiones de mí. No iba a permitir que el multiverso jugara a ser mi doble. Pero el dolor no era lo único que me atormentaba. El segundo problema, mucho más importante, era el por qué. ¿Por qué demonios estaba Ultron aquí? Esa cosa no debería haber estado cerca de nosotros. ¿Nos siguió de alguna manera a través del portal cuántico? Y si es así, ¿cómo? Las matemáticas, la logística, no tenían sentido. ¿Cuál era su intención? ¿Su plan? Chasqueé la lengua, un sonido antinaturalmente fuerte que resonó en la blancura vacía. Tenía tantas preguntas y absolutamente ninguna respuesta, y no hay nada que odie más que no tenerlas. Seguí caminando, con la mente llena de un sinfín de escenarios, cuando de repente algo rompió la monotonía del vacío blanco. A lo lejos, tan tenue que casi parecía un espejismo, algo destacaba. Al principio pensé que me estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más me acercaba, más claro se volvía. Un banco. Un simple banco de madera, como si perteneciera a un parque en lugar de a lo que sea que fuera este lugar. Y lo más preocupante, el banquillo no estaba vacío. Había alguien sentado allí, de espaldas a mí. Se distinguía la silueta de un anciano. Hombros anchos, postura ligeramente encorvada, canas asomando por debajo de una gorra. Parecía estar esperando un autobús que nunca llegaría. «¿Hey, hola?», pregunté, mi voz sonando extraña en el vasto vacío. Di un paso cauteloso hacia mí, luego otro, tratando de ver su rostro. El anciano se giró y me quedé paralizada. De mi garganta salió un sonido que no puedo ni empezar a describir. Algo entre un jadeo y un chillido. Porque quien me devolvía la mirada, sonriendo con un brillo inconfundible en los ojos, no era otro que el mismísimo Stan Lee. Dio unas palmaditas en el espacio vacío a su lado con una sonrisa seductora, pero yo me quedé paralizada, con la boca abierta. «Joder. Modera tu lenguaje, por favor», reprendió con suavidad, con voz paciente pero divertida. «Lo siento, pero quiero decir, joder». Volví a soltar, extendiendo las manos para enfatizar. «¿Qué acabo de decir?», preguntó, con un tono juguetón, arqueando una ceja como si estuviera disfrutando demasiado de la situación. «Jesús. Joder. Cristo», respondí, incapaz de contenerme. «Vale, ahora lo haces a propósito», suspiró con exagerada exasperación y negó con la cabeza. «Deja de sorprenderte y siéntate ya». «Yo, maldita sea», balbuceé incoherentemente, mi cerebro colapsando mientras finalmente obligaba a mis piernas a moverse.
Me dejé caer en el banco junto a él con la gracia de un ladrillo, recostándome contra el asiento como si fuera a desmayarme. Stan me sonrió amablemente y me puso una mano cálida y firme en el hombro. Así que has muerto y has ido al cielo. ¿Qué? Giré la cabeza bruscamente hacia él, con los ojos muy abiertos. Está bromeando, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con que estoy muerta? No puedo estar muerta. Tomé precauciones para este tipo de situación. Chico, estoy bromeando, dijo Stan con una leve sonrisa, mientras las comisuras de su bigote se crispaban con diversión. Me quedé mirándolo fijamente, entrecerrando los ojos con recelo. ¿Quién demonios bromea con algo así? Bueno, vale, yo sí. Pero eso no viene al caso. Se trata de una cuestión de principios. Se rió entre dientes al ver mi expresión, y su risa resonó cálidamente en la inmensidad vacía. Por un instante, el blanco infinito no me pareció tan abrumador. Finalmente, rompí el silencio. ¿Qué hago aquí? Es decir, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí los dos, en general? Stan simplemente se encogió de hombros, como si estuviera tan confundido como yo, cosa que dudo muchísimo. ¿Quién sabe por qué terminamos donde terminamos? Tal vez estamos justo donde debemos estar. Fruncí el ceño, sintiendo de nuevo mi irritación. ¿Qué quieres decir con quién sabe? Claramente lo sabes, dada tu persona. Y no empieces a soltarme esas tonterías filosóficas de galletas de la fortuna. Eso no resuelve nada. Me dedicó otro encogimiento de hombros indiferente, como un troll cósmico disfrutando de la confusión. Quizás no debía responder. O quizás solo estaba bromeando. Ambas opciones eran igualmente posibles. Exhalé bruscamente, intentando calmarme. No tenía sentido perder la compostura. Entonces lo que dices es que, se supone que debo estar aquí. ¿Quién sabe? Repitió, ampliando su sonrisa. Sí, definitivamente se está burlando de mí. Antes de que pudiera responderle con algo sarcástico, inclinó la cabeza hacia mí y preguntó de repente. Entonces, ¿cómo te lo has pasado? ¿Qué? Parpadeé, sorprendida. Me refería a tu vida como Tony Stark. Se recostó, observándome con ese mismo brillo divertido en los ojos. ¿Cómo te lo has pasado? Dudé un momento, reflexionando sobre la pregunta, y luego decidí responder con sinceridad. Quiero decir, aparte de increíble, no sé cómo describirlo de otra manera. Solté una risita, dándome cuenta de lo ridículo que sonaba en voz alta. Nunca me había parado a pensarlo, pero es una locura. Ya no tengo que irme a la cama con hambre. Puedo volar. Lanzo rayos láser con las manos. He viajado a la velocidad de la luz. He explorado mundos que, de donde vengo, no eran más que píxeles en una pantalla de televisión. Y. De alguna manera terminé con no una, sino dos novias, algo que todavía estoy tratando de comprender. Me froté la nuca con timidez. Así que sí, realmente no hay otra palabra para describir lo que increíble. Stan soltó una risita cálida, recostándose en el banco con un suspiro de satisfacción. Ya veo. Me alegra saber que te lo estás pasando bien. Capítulo 279. Sin remordimientos. Punto de vista de Tony Stark. Vaya, todo lo que he hecho hasta ahora me ha parecido tan perfectamente ordinario, tan extrañamente normal, que ni una sola vez me detuve a admirarlo por lo que realmente era. Ni una sola vez me detuve lo suficiente a considerar lo absurdas y antinaturales que eran mis acciones vistas desde fuera. Y sin embargo, y tenía razón. Lo estaba disfrutando. ¿Cómo no iba a hacerlo? ¿Quién no lo haría si se encontrara en mi situación, atrapado entre lo imposible y lo extraordinario, viviendo una vida con la que la mayoría solo podría soñar? Él estaba poniendo todo en perspectiva sin siquiera intentarlo. Aún así, había algo que no podía quitarme de la cabeza, una pregunta persistente que me rondaba la cabeza. Me giré hacia Stan, observándolo con expresión inquisitiva antes de hablar finalmente. Dime, comencé con cuidado, ¿eres tú, acaso, la razón por la que reencarné? ¿La razón por la que terminé donde estoy ahora? ¿Quién sabe?, respondió de nuevo con ese mismo tono exasperantemente despreocupado. Su encogimiento de hombros fue indiferente, casi perezoso, y sin embargo, la leve curvatura de sus labios revelaba algo distinto. Esa sonrisa decía que se lo estaba pasando mucho mejor de lo que aparentaba. Me estaba sacando de quicio. Y aún así, a pesar de mi irritación, no pude evitar encontrarlo un poco divertido. Sonreí con picardía, apoyando los brazos en el respaldo del banco. Incliné la cabeza hacia atrás y hablé en voz baja pero con sinceridad.
Gracias. Esas palabras brotaron de lo más profundo de mi ser. Aunque lo negara, aunque se riera, sabía que, de alguna manera, tenía algo que ver con todo esto. ¿De qué estás hablando?, preguntó, con una sonrisa burlona que se ensanchaba como si quisiera ridiculizarme. No he hecho nada que merezca agradecimiento. Me burlé y negué con la cabeza. Niégalo todo lo que quieras, pero sé que tuviste algo que ver con esto. Gracias por la segunda oportunidad. No sé qué hice para merecerla, ni si hay algún plan oculto detrás de todo esto, pero aún así te agradezco la oportunidad. Qué humilde, respondió con tono juguetón, con los ojos brillando con picardía. No se parece en nada a ti. Le lancé una mirada burlona, enderezándome en mi asiento. ¿Qué quieres decir con que eres tan diferente a mí? Soy el hombre más humilde que existe. Nadie es tan humilde como yo. Si hubiera un concurso de humildad, ganaría el segundo lugar solo para demostrar lo humilde que soy. Y ahí está, Stan soltó una risita, sacudiendo la cabeza como si hubiera estado esperando esa respuesta exacta. Tras aquello, un silencio reconfortante se apoderó de nosotros, algo raro y delicado. Juntos, contemplamos el infinito espacio blanco que se extendía ante nosotros, sin necesidad de llenar el vacío con palabras. Era un momento de paz. Pero la paz nunca dura mucho, ¿verdad? Stan se movió ligeramente, mirándome con una expresión más seria esta vez. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo en voz baja. No tienes que responder si te incomoda. Me giré para mirarlo, intrigada por su repentino cambio de tono, y le hice un pequeño gesto con la cabeza para que siguiera adelante. ¿Por qué te esfuerzas tanto por actuar como el Tony Stark original?, preguntó con voz pausada pero amable. Podrías ser tú mismo, pero en vez de eso llevas esta máscara, esta personalidad, que en algún momento dejaste de quitarte. Es como si te hubieras perdido dentro de la actuación hasta que se fusionó con quien realmente eres. Te metiste tanto en el papel que te cambió radicalmente, y no puedo evitar preguntarme ¿y por qué? Su pregunta me dejó helada. No era lo que esperaba oír, y por un instante solo pude mirarlo, atónita. No había malicia en su tono, ni indirectas ocultas en sus palabras. Solo curiosidad sincera. Aún así, la pregunta me tocó muy de cerca. Me recosté en el banco, mirando hacia arriba. Cerré los ojos lentamente mientras exhalaba un largo suspiro. Si había alguien que mereciera la verdad, alguien a quien realmente se la contara, sería él. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Porque tenía miedo y no lo miré. No quería ver su reacción, no quería interpretar nada en su expresión. Simplemente hablé. Me vi inmerso en una vida totalmente nueva, en un mundo completamente desconocido, sin nadie en quien confiar más que en mí mismo. De repente era Tony Stark, o al menos, una versión de él en una realidad peligrosa donde cada error podía costarme todo. Y no creía ser lo suficientemente bueno para sobrevivir. Sentí un nudo en la garganta mientras me obligaba a seguir. ¿Cómo iba a serlo? No fui nada impresionante en mi vida anterior. No era nadie. Me di cuenta de que, si quería triunfar en un mundo como este, no podía permitirme seguir siendo la misma persona. Necesitaba desprenderme a esa piel, enterrar al yo que nunca habría perdurado aquí y convertirme en alguien completamente distinto. Alguien capaz. Alguien que pudiera enfrentarse a lo imposible. Y con todo lo que se me presentó, ¿en quién más podía convertirme sino en Tony Stark? Junté las manos, entrelacé los dedos y apoyé los codos en las rodillas mientras me inclinaba hacia adelante. Mi voz se suavizó, se volvió más reflexiva. Pensé si pudiera ser aunque solo fuera una pequeña parte de lo que él era, tan solo un 1% de su brillantez, su confianza, su fuerza, entonces tal vez, solo tal vez, tendría una oportunidad. Si fingía no tener miedo y si actuaba como si no estuviera sola, y entonces tal vez no lo estaría. Y, en cierto modo, funcionó. Puede que haya perdido partes de mí misma por el camino, pero me pareció un precio pequeño a pagar comparado con la alternativa. Stan me observó durante un largo rato antes de preguntar, en un tono mucho más suave de lo habitual: ¿y te arrepientes? No respondí de inmediato. Su pregunta me pesaba en el pecho y, por un momento, me permití reflexionar. ¿Me arrepentía? De todos esos años fingiendo, borrando poco a poco mi antiguo yo hasta que solo quedó la máscara. La respuesta llegó casi al instante, y una leve sonrisa irónica asomó en mis labios. No, dije con firmeza, negando con la cabeza. No me arrepiento. Se me escapó una risita discreta, casi autocrítica, pero también con un toque de calidez.
Es decir, mírame. He llegado hasta aquí, ¿no? Me he convertido en alguien capaz, alguien de confianza. Alguien a quien los demás pueden admirar. La persona que era antes, ni siquiera se compara con quien soy ahora. Y tal vez suene como si estuviera menospreciando a mi yo del pasado, pero honestamente, creo que estaría orgulloso. Orgulloso, y tal vez incluso aliviado de ver en quién me he convertido. Así que no, ni un poquito de arrepentimiento. Sentí una mano que me acariciaba la espalda, firme y reconfortante. Finalmente, me permití mirar de reojo, y allí estaba, sonriéndome, no con aire de suficiencia ni con burla, sino con calidez. Aprecio tu honestidad, dijo Stan en voz baja. Se necesita mucho valor para admitir cuando uno tiene miedo. Y si estás contento con quien eres ahora, y entonces eso es lo que más importa. Le devolví la sonrisa, aunque una chispa de picardía se reflejó en mis ojos. Sabes, ya que fui sincera contigo, tal vez ahora te toque devolverme el favor. Inclinó la cabeza con curiosidad, y yo continué. ¿Por qué no nací con alguna peculiaridad? Sé sincero conmigo. ¿Fue el destino? ¿El azar? ¿Algún plan maestro para asegurarse de que terminara siendo Iron Man o algo así? La sonrisa de Stan se ensanchó y esa expresión apareció en su rostro, una que inmediatamente me desagradó. Sus ojos brillaron con diversión mientras se inclinaba ligeramente. ¿De verdad quieres que sea sincero contigo? Ver esa expresión me revolvió el estómago. Levanté las manos casi al instante. No. Ya no. No con esa mirada. Olvida que te lo pedí. Por favor, por el amor de Dios, miente. Se rió entre dientes, me dio una palmadita en el hombro con fingida compasión antes de asestarme el golpe. Tuviste muy mala suerte de nacer en el 20% que no tiene uno. Me quedé paralizada, mirándolo con incredulidad. Mi cara debió de ser impagable, porque en cuestión de segundos se echó a reír, una risa plena y desenfrenada. ¿Estás bromeando, verdad? Pregunté, incrédulo. Ni un poquito, dijo entre risas. Piénsalo. Tenías un 80% de probabilidades de nacer con una peculiaridad. 80. Y, sin embargo, de alguna manera, te las arreglaste para sacar 2 ojos en el dado. Estadísticamente hablando, eres un milagro de la mala suerte. Su risa se hizo cada vez más fuerte, resonando en el vacío que nos rodeaba. Me recosté, con la mandíbula apretada, pasando lentamente la lengua por mis dientes mientras lo observaba reír como si fuera lo más gracioso del mundo. Se lo estaba pasando demasiado bien. Y me estaba sacando de quicio, de verdad. Capítulo 280. Adiós. Punto de vista de Tony. Seguí mirándolo de reojo mientras se reía a mi costa. Casi podía sentir cómo me palpitaba una vena en la sien con solo oírlo. Cuanto más se reía, más difícil me resultaba contenerme. No tiene tanta gracia, dije secamente, cada palabra cargada de mi creciente irritación. Se giró hacia mí con esa sonrisa burlona e inconfundible. Entrecerró los ojos, juntando los dedos como si midiera algo diminuto. Es un poco gracioso, dijo, alargando las palabras solo para fastidiarme. Sobre todo porque pensabas que todo formaba parte de un gran plan. Esa es la parte graciosa. Tuve que repetirme a mí mismo. Es un dios y es viejo y no lo golpees. Es un dios y es viejo y no lo golpees. Ese mantra se convirtió en mi salvavidas mientras luchaba contra el impulso de estrangularlo en ese mismo instante. ¿Te gusta mucho sacar de quicio a la gente, verdad? Pregunté, obligándome a juntar las manos antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. Yo creé a Spider-Man, dijo con una sonrisa burlona y engreída, como si eso lo explicara todo. ¿Qué esperabas, sinceramente? Sus palabras me golpearon como un jarro de agua fría. Me quedé paralizada, dándome cuenta de algo. Espera, un momento. Tú también, ya sabes, me hiciste ser yo. Pregunté, señalándome vagamente. ¿Cómo? No mi yo Tony Stark, sino mi yo. Supongo que eso incluiría mi yo Tony Stark, pero entiendes lo que pregunto, ¿verdad? Por tu propia salud mental y tranquilidad, comenzó diciendo, sacudiendo la cabeza, no voy a responder a esa pregunta. Eso no fue reconfortante. Continuó. Solo sepan que el multiverso es vasto, infinito, en realidad. Soy consciente de todo lo que sucede, sí, pero eso no significa que yo personalmente cree cada cosa. Algunos universos son moldeados por mi mano, otros nacen unos de otros. Soy más bien, el arquitecto que diseñó el plano, no el que coloca cada ladrillo. Parpadeé, intentando comprender esa explicación.
Ya veo, supongo que es justo, admití. Es como si una máquina de fabricación hiciera el trabajo en lugar de que tú mismo elaboraras cada pieza a mano. Exacto. Dijo Stan, sonriendo como si le alegrara que por fin lo hubiera entendido. Aunque me gusta pasarme a saludar de vez en cuando. Mira, déjame enseñarte algo. Extendió la mano y una brillante ventana de luz se desplegó ante nosotros como una cortina que se abre para revelar un escenario. En ella, vi una figura imponente en la cima de un rascacielos. Alguien disfrazado de Spider-Man, aunque su traje era azul y negro en lugar de rojo y azul. Junto a él estaban otros héroes con temática arácnida, todos listos para entrar en acción. Incliné la cabeza, entrecerrando los ojos. Un momento, Sneak Twin. Stan soltó una carcajada, dándose una palmada en la rodilla. Sí. Es un universo muy divertido, te lo aseguro. Ese Spider-Man es un reencarnado, igual que tú. Eso me hizo detenerme. ¿Un Spider-Man reencarnado? ¿Rodeado de un grupo de mujeres con temática arácnida? Mi ojo se crispó al darme cuenta de la obvia conclusión. No me digas, sí, dijo Stan con una sonrisa traviesa, moviendo las cejas. Esos tres son parte de su pequeño harén. Me pellizqué el puente de la nariz y suspiré. Su avaricia me repugna. ¿Lo dice el que sale con otras dos chicas?, replicó Stan, con una sonrisa burlona que se ensanchó. Para empezar, dos no es un harén, dije a la defensiva, señalándolo. Y segundo, yo no elegí esto. Lo eligieron por mí. Soltó una risita disimulada. Lo mismo le pasa a él, ¿sabes? Pero ese no es el punto. Se cruzó de brazos y arqueó una ceja. Y, para ser sinceros, creo que nos hemos desviado un poco del tema. Le lancé una mirada inexpresiva. ¿Y de quién crees que es la culpa? En fin, dijo, dándose una palmada en las rodillas antes de ponerse de pie con un gemido que sonaba demasiado humano para alguien supuestamente divino. Fue un placer conocerte, Tony. Pero se acabó el tiempo. Tus amigos te están esperando. Supongo que tienes razón, y admití, aunque la vacilación se coló en mi voz. Pero, ¿no ha sido nuestra reunión un poco decepcionante? Me froté la nuca con incomodidad. Es decir, lo único que hicimos fue hablar de mí. No me dijiste nada realmente valioso, como por qué reencarné o por qué terminé siendo Tony Stark. Sinceramente, conocerte me ha confundido más de lo que me ha aclarado nada. Soltó una risa profunda y cómplice. Aquí hay una lección, dijo con su tono sabio y burlón. Pero te niegas a aceptarla. Estás ciego ante ella. Fruncí el ceño, la frustración me oprimía el pecho. ¿Una lección? ¿De qué demonios estaba hablando? ¿Qué lección me estaba perdiendo? Me miró con una sonrisa paciente, casi paternal. Tienes que aprender que no todas las preguntas necesitan respuesta, dijo en voz baja. A veces, hay que aceptar las cosas como son. Cuestionas todo tanto que te pierdes buscando significado, diseccionando la vida como si fuera una gran ecuación que te dará un propósito si la resuelves. Te has vuelto tan clínico en tu pensamiento que no ves lo que tienes delante. Solo pude mirarlo fijamente, con la mente aturdida. Su mirada se suavizó, aunque aún se vislumbraba un destello de diversión en ella. ¿Alguna vez te has planteado, continuó, que tal vez, solo tal vez, te reencarnaste en este mundo por pura casualidad? Sin un gran plan, sin razón divina. Que simplemente tuviste la mala suerte de no heredar una peculiaridad, o que nuestro encuentro ahora mismo no es más que una coincidencia. ¿Por qué no puede ser esto simplemente una conversación entre dos personas que se conocen por primera vez? ¿Por qué siempre tiene que terminar con algún tipo de revelación cósmica? Por primera vez, no supe qué responderle. Ni una réplica ingeniosa, ni un comentario sarcástico, nada. Simplemente me quedé allí sentada, mirándolo fijamente. Sentí como si me hubiera quitado el suelo bajo los pies, todo a lo que me aferraba. Mi lógica, mi propósito, toda mi comprensión de por qué estaba allí. Me miró con una sonrisa burlona, claramente divertido por mi silencio atónito. Tony, dijo, con un tono que denotaba una pizca de falsa compasión, el mundo entero no gira a tu alrededor. Madura. Y dicho esto, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dirigiéndose hacia la infinita extensión blanca que nos rodeaba. Me quedé paralizada, con la boca abierta, mi cerebro aún intentando procesar el golpe verbal que acababa de lanzarme. Sin siquiera voltear a mirar atrás, levantó la mano en señal de despedida. Fue un placer charlar contigo, chico. Volvamos a vernos si se presenta la oportunidad. Yo, desde luego, me reí mucho.
Su figura comenzó a desdibujarse, desvaneciéndose en el brillo del vacío. El espacio blanco se agrietó y se disolvió a mi alrededor, como cristales rotos cayendo en un abismo de oscuridad. Lentamente, el peso de la realidad regresó. La sensación de mi cuerpo, los débiles sonidos al límite de mi audición. La conciencia volvía, quisiera o no. ¿En serio? ¿Qué carajo? ¿Dios acaba de decirme que no soy importante? Capítulo 281. Levántate. Punto de vista en tercera persona. Kota. ¿Dónde está Kota? La voz de Mandalay se quebró en medio del caos. Su habitual calma se había desvanecido. Giró sobre sí misma frenéticamente, escudriñando el bosque en llamas con la mirada, con la voz temblorosa por el pánico. Que alguien lo encuentre, ahora. Mi gorilla se quedó paralizado a mitad de camino, conteniendo la respiración. Permaneció de pie entre los escombros, aferrando con manos temblorosas los retorcidos restos metálicos de 2 centinelas Ultron destruidos. La voz de Mandalay resonó en medio de la confusión de la batalla como un cuchillo. Abrió los ojos de par en par. Seguro que sigue en la montaña. Gritó mi gorilla con voz tensa y urgente. Sin dudarlo, apartó de un empujón a los centinelas maltrechos. El suelo se agrietó bajo sus pies mientras un rayo verde iluminaba el cielo a su alrededor. En un instante, desapareció de la vista, dejando solo una ráfaga de viento y un destello de luz esmeralda mientras se abría paso a través del bosque, esquivando disparos láser, saltando entre árboles que se derrumbaban y sorteando la tormenta de destrucción que los rodeaba. Por todas partes, los sonidos de agonía y desesperación llenaban el aire. Gritos de dolor, súplicas de auxilio, el estruendo ensordecedor de las explosiones que ahogaban las voces. El humo cubría el cielo y el aire estaba impregnado del olor metálico de la sangre y los circuitos eléctricos quemados. Mientras tanto, las manos de Momo temblaban violentamente, manchadas de mugre y sangre, mientras presionaba una palma sobre el pecho inmóvil de Tonji. Su rostro era un desastre de lágrimas secas, polvo y desesperación. Sus labios se movieron en un susurro que apenas se oía por encima del crepitar del fuego lejano. Rezaba para que el genio imposible que los había salvado una y otra vez pudiera salvarse a sí mismo ahora. Los segundos se convirtieron en una eternidad. Y entonces, lo sintió. Un pulso. Débil, pero ahí estaba. Abrió los ojos de golpe, incrédula. Tonji. Susurró. El leve latido se hizo más fuerte. Entonces, de repente, los ojos de Tonji se abrieron de golpe, brillando con un rojo intenso y antinatural. Su cuerpo se incorporó bruscamente con precisión mecánica, como una máquina que se reinicia. Se incorporó jadeando y miró al cielo con furia, con el rostro contraído mientras levantaba 2 dedos medios. ¿Qué demonios quieres decir con que madure? Gritó, con la voz ronca de rabia. Madure tú, imbécil. Dices que el mundo no gira a mi alrededor. Soy Tony Stark, maldito. Antes de que pudiera decir algo más, Momo se abalanzó sobre él, le agarró la cara con ambas manos y le presionó los labios contra los suyos, interrumpiendo su diatriba a mitad de frase. El mundo pareció detenerse por un instante. Todos los hombres a la vista se quedaron paralizados como estatuas, con la boca abierta. Con los ojos muy abiertos y el rostro enrojecido, se quedaron mirando la increíble escena. Momo Yaoyorozu pesando a Tony Stark como si su vida dependiera de ello. Tonji parpadeó sorprendido, y poco después su cerebro reaccionó. Levantó la mano, primero hacia su barbilla, con delicadeza, para tranquilizarla, y luego extendió la otra más allá de ella, mientras metal líquido brotaba de su palma. Una esfera pulsante de energía electromagnética violeta se encendió en su mano, tiñendo el campo de batalla con un resplandor fantasmal. Al instante, todos los centinelas de Ultron en el aire se congelaron. Sus motores fallaron y sus ópticas parpadearon. Los dedos de Tony se cerraron lentamente en un puño, y uno a uno, los centinelas se desplomaron, chillando mientras sus cuerpos metálicos se plegaban sobre sí mismos como latas de refresco. Entonces llegó la erupción. Masiva, deslumbrante, pintando el cielo con llamas que se dispersaron como fuegos artificiales. Aizawa, normalmente imperturbable, permanecía boquiabierto, con la bufanda colgando a sus costados. Sus ojos cansados reflejaban las brasas ardientes que caían a su alrededor. Cuando Momo finalmente se separó, se desplomó contra Tony, abrazándolo fuertemente por el cuello. Su voz temblaba mientras sollozaba sobre su hombro. Pensé que te había perdido. Tony soltó una risita y le acarició la nuca. ¿Cómo me llamo? Preguntó suavemente. ¿Qué?
tartamudeó, sin comprender. Mi nombre completo, joder, repitió, con una sonrisa asomando en sus labios. Tony Stark, logró decir Momo, riendo a medias entre lágrimas mientras los recuerdos la inundaban. Sus inventos imposibles, su genio temerario, su voluntad imparable. ¿Y recuerdas lo que eso significa? Dijo Tony, poniéndose de pie con una sonrisa que recordaba a la de alguien que acababa de escupirle a la muerte en la cara. Momo soltó una risa temblorosa mientras permanecía a su lado, secándose las mejillas. El hombre que convirtió sueños e imaginación en realidad, dijo, repitiendo sus propias palabras. Bien hecho, chica. Dijo Tony con calidez, secándose la última lágrima con el pulgar. Así que ya deberías saber que a un hombre como yo no se le mata tan fácilmente. La muerte es solo un producto de la imaginación. Esa no es la realidad que yo concibo, así que no se hizo realidad. La besó en la frente antes de pasar junto a ella, quitándose la camisa desgarrada y manchada de sangre mientras se giraba para mirar a la multitud atónita. A pesar de que el agujero aún brillaba débilmente en su pecho, extendió los brazos y sonrió. «¿Y bien?», gritó por encima del crepitar de las hogueras. «¿Dónde está mi maldita fiesta de bienvenida? Tony». El coro resonó con incredulidad y alegría. Mina y Thor corrieron hacia él primero, con lágrimas surcando sus rostros, pero antes de que pudieran alcanzarlo, una mancha borrosa pasó junto a ellos, casi derribándolos. «Hermanito». Kaminari y Kirishima se abalanzaron sobre Tony, derribándolo al suelo en medio de una mezcla de risas y lágrimas. «¡Uah!», gritó Tony entre risas, completamente sorprendido cuando los tres cayeron al suelo. Vale, tranquilos, mis costillas se han desconectado, denles un segundo para que reaparezcan. El sonido de la risa, una risa genuina y espontánea, finalmente rompió el humo y el fuego que aún persistían. Por primera vez desde que comenzó la batalla, la esperanza volvió a sentirse real. Vale, ya lo entiendo. Quítense de encima, bichos raros. Tony gruñó, retorciéndose bajo los dos desastres emocionales que se aferraban a él, con cara de disgusto. Kirishima y Denki se incorporaron a regañadientes, sorbiéndose la nariz mientras se secaban las lágrimas. Ambos miraron a Tony con los ojos enrojecidos y expresiones que oscilaban entre el alivio y la incredulidad. «Hermano, pensábamos que habías muerto», dijo Kirishima, con la voz quebrándose mientras nuevas lágrimas le brotaban de los ojos. Le temblaban los labios a pesar de sus intentos por sonar sereno. «Sí, no mola nada», añadió Denki, con su habitual sonrisa convertida en un ceño fruncido, algo inusual en él. «No nos asustes así otra vez». Su voz temblaba de emoción. Durante unos segundos, ambos permanecieron sentados en silencio, con los ojos brillantes. Luego, como si la represa emocional se hubiera roto de nuevo, se abalanzaron simultáneamente sobre Tony y lo envolvieron en un abrazo asfixiante. «Uf», gimió Tony mientras lo volvían a atraer hacia sus brazos, con el rostro contraído en una fingida agonía. «Para que quede claro, quiero que sepan perfectamente que ustedes dos se están comportando de forma increíblemente gay ahora mismo». «Cállate, hombre», ladró Denki, con la voz amortiguada contra el hombro de Tony. «Estábamos de luto por ti. Déjanos disfrutar de esto». Su tono era mitad enfadado, mitad avergonzado. Kirishima asintió furiosamente en señal de acuerdo. «Sí, no puedes simplemente morir y esperar que nos lo tomemos con calma». Tony puso los ojos en blanco y abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz seca de Aizawa interrumpió el momento como un látigo. «Ya basta, ustedes dos», dijo, con voz cansada pero ligeramente divertida. Su bufanda ondeó con la brisa mientras se acercaba. «¿No sabemos la gravedad de las heridas de Tony?» «Tienes razón», exclamaron Denki y Kirishima al unísono, apartándose de Tony tan rápido que parecían haber recibido una descarga eléctrica. Retrocedieron tambaleándose, aterrorizados de haberlo lastimado. «¿Cómo te sientes?», preguntó Kirishima rápidamente, arrodillándose de nuevo junto a Tony, pero dudando en tocarlo. Tony gimió mientras se incorporaba, frotándose la nuca con una mano. «Aparte de una rabia profunda, ardiente y asesina», preguntó secamente. Asustado. Aizawa parpadeó, sorprendido por la inesperada sinceridad. «Eso es, comprensible», comenzó con cautela, cruzando los brazos. «Lo que acabas de pasar, oh, no», interrumpió Tony, haciendo un gesto de desdén con la mano. «Lo has entendido todo mal. Una puñalada en el corazón. Por favor».
Eso es cosa de martes para mí. Aizawa frunció el ceño. ¿Entonces qué? Tony señaló hacia arriba, su expresión pasó del sarcasmo a la genuina preocupación. Eso. Todos siguieron su mirada hacia el cielo envuelto en la tormenta. Las nubes se agitaban violentamente, un torbellino de truenos y electricidad giraba en patrones antinaturales. Rayos rasgaban el firmamento, tiñendo el campo de batalla con extraños destellos de luz blanco-azulada. La habitual bravuconería de Tony flaqueó. Encogió ligeramente los hombros y se frotó la nuca con una risa nerviosa. Conociendo a Melissa como la conozco y teniendo en cuenta las películas que le acabo de enseñar, puedo afirmar con seguridad que no se está tomando bien este pequeño incidente. Mina parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir con que no lo estoy tomando bien? Tony hizo una mueca, mirando a cualquier parte menos al cielo. Se está volviendo loca, dijo secamente. Una locura total, como si fuera el fin del mundo. Dudó un momento, su voz se convirtió en un murmullo avergonzado. No tengo ni idea de cómo calmarla ahora mismo. Hubo una pausa larga y pesada. El viento aullaba entre los árboles, y el leve zumbido de la electricidad estática resonaba en el aire. Finalmente, Tony añadió en voz baja. En este momento me da un poco de miedo acercarme a ella. Todos se giraron para mirarlo en un silencio colectivo. Los ojos se abrieron de par en par. Las bocas se entreabrieron ligeramente. Incluso Aizawa parpadeó 2 veces, demasiado atónito para reaccionar de inmediato. Fin del capítulo 281.